A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días. Hoy es 17 de abril de 2020 y están en sintonía de Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Ulitz Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción del espacio está Marilia García y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto como todos los días. Les recuerdo que tenemos un canal en YouTube, se llama rcr.tv, la radio que se ve. Allí los invito a que se suscriban y nos den un me gusta. Vamos ya a iniciar nuestra ronda informativa del día de hoy. Tenemos que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que los médicos, enfermeras y trabajadores de los hospitales recibirían por 3 meses un aporte de $100 a través de un monedero virtual creado junto a la Organización de Estados Americanos. Escuchemos sus declaraciones ofrecidas a través de las redes sociales. Nuestros médicos, enfermeras y trabajadores de los hospitales de $100 mensuales para proteger y salvar vidas. Y muy importante, fueron a hacerlo de manera directa, sin pasar por la dictadura, accediendo a este apoyo a través de un monedero virtual que desarrollamos con la OEA. Como incluye procesos internacionales para garantizar transparencia, estamos haciendo todo lo posible para que el primer apoyo salga lo más rápido posible. Sabemos que la profundidad de nuestra crisis es demasiado grande y que las medidas que realmente nos pueden ayudar a evitar una catástrofe humanitaria solo se pueden tomar con la ayuda y el financiamiento internacional que solo un gobierno de emergencia nacional puede conseguir. Un gobierno, no un narcoestado fallido dirigido por un capo que no tiene sin agua, electricidad o gasolina, como si se quisieran robar nuestra energía vital. Urge atender a nuestra gente y dejar de lado a los que desde la soberbia se aferran al poder. Así como les he dicho que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para lograr este gobierno de emergencia nacional y que vamos a delegar funciones en el Consejo de Estado para atender la emergencia, también les he dicho que no me voy a quedar de brazos cruzados frente a la tragedia que vivimos. Mientras los que sostienen al dictador terminen de entender que seguir así es insostenible, que Maduro es irrecuperable, tarde o temprano les explotará la realidad de un país al que le piden que se quede en casa mientras tiene el estómago pegado a la espalda. Y mientras médicos, enfermeras no tienen cómo llegar al hospital o cómo alimentar a su familia. Por eso, tras grandes esfuerzos, horas de trabajo, la confianza de la comunidad internacional, encontramos la manera de lograr que con los pocos recursos que hemos podido proteger de la dictadura, podamos realizar el mayor aporte posible durante esta pandemia. Entre tanto, Nicolás Maduro informó que se han diagnosticado 7 nuevos casos de COVID-19 en el país, por lo que la cifra de contagios por esta pandemia ascendió a 204. 4 de estos nuevos casos son médicos cubanos de Barrio Adentro, en Guarenas, que se contagiaron de la enfermera cubana que hace días dio positivo. Los otros 3 nuevos casos que se registraron son 1 en Caracas, 1 en Lara y 1 en Nueva Esparta. 9:08. James Torrey, encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, aseguró que es mentira que las sanciones de esa nación norteamericana contra el régimen de Maduro impidan la entrada al país de medicinas y alimentos. Así lo enfatizó en declaraciones exclusivas a nuestros colegas de La Voz de América. Desde la entrada de las sanciones más duras en enero del año pasado, han dicho que no pueden comprar medicamentos o comida. Entonces pregunto yo, ¿por qué los bodegones en Caracas, en Venezuela, son tan llenas de cosas de los Estados Unidos? Y nunca me había mostrado ni una empresa que rechaza una solicitud de la venta de medicamentos o comida para Venezuela. La verdad es que hay una licencia general para que puedan hacer y las empresas están dispuestas a hacerlo. Y si alguna empresa indica que no, podemos hablar con ellos, pero yo tengo que tener la información. Tengo más de un año pidiendo un ejemplo y nunca me había dado. Entonces yo creo que eso no existe. Pero sí, el régimen sí sigue mandando petróleo, gasolina, medicamentos, hasta medicamentos mandaron para Cuba. Sí siguen comprando armas de Rusia, armas de otros países y siguen haciendo represión contra la población de Venezuela.
James Story, encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, destacó que la reciente propuesta que Donald Trump le presentó a Maduro para lograr la transición política en el país le fue consultada al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Y de hecho está alineado con las conversaciones que tuvieron en Noruega y Barbados. Hablamos con el presidente Guaidó al respecto. Lo interesante aquí es que el presidente Guaidó ha dicho que si sería o sería necesario que él sale de la presidencia, él lo haría por el bien del pueblo de Venezuela. Algo que Maduro nunca había dicho. Que Guaidó está dispuesto a ponerse al lado y concurrir para ser presidente después. En otras informaciones tenemos que nuestros colegas de La Voz de América nos presentan en el siguiente reportaje los retos que representa para nuestro país la educación virtual en el marco de esta cuarentena por la pandemia del COVID-19. A pesar de que no todos los familiares tienen teléfonos inteligentes o computadores, ni mucho menos acceso a Internet, esta educadora cuenta que los padres han hecho lo posible para cumplir con las tareas. Han buscado las maneras de comunicarse con los maestros, han buscado soluciones alternativas, vías. Por ejemplo, un vecino no tiene, entonces, bueno, pásenme la tarea. O sea, nos hemos ayudado de mil maneras. A diario envía por Facebook, Instagram, correo o WhatsApp las tareas junto al material pedagógico para que quien esté a cargo del niño en la casa pueda orientarlo o disipar las dudas. Fotos, notas de voz, documentos adjuntos, todo es válido para cumplir con la asignación. Al principio les costó mucho aceptarlo, asumirlo, porque teníamos una dinámica donde salíamos todas las mañanas, después los fines de semana salíamos a un parque, acompañaban a los padres a los supermercados, ya no, ya es diferente, nos ha costado un poquito en cuanto a eso, y eso me lo han comentado los padres. Sin embargo, han hablado con ellos, le han explicado la problemática y ellos lo han asumido. Para algunos padres, desempeñar el rol de docente es un reto para el que no estaban preparados, pero que han asumido por la coyuntura. Yo soy fotógrafa, no he podido salir a trabajar debido a la pandemia y me ha tocado quedarme en casa y replantearme todo, porque si bien es cierto que me disfruto de las actividades con los niños, también cuando ellos van al colegio, las maestras solo se dedican a ellos y a las actividades que ellos hacen, pero cuando uno está en la casa con ellos, pues tienes que dedicarte a las actividades escolares, prepararlas todas, porque hay unas que necesitan previa preparación, como cortar figuras geométricas, o nos han mandado a imprimir cosas y no tengo impresora, entonces me toca hacer todo eso a mano, más las actividades de la casa, la cocina, la limpieza, el orden. A los quehaceres cotidianos se suma la dificultad para descargar los contenidos que se envían desde el colegio, que según esta madre puede demorar horas. De hecho, el colegio planteó una encuesta a ver cuántas personas tenían internet estable y cuántas personas no, y la encuesta salió más las personas que tenían internet inestable que las que tenían un buen servicio. Entonces el colegio nos está ayudando y están replanteándose para ver cómo vamos a continuar este año escolar, porque el internet va y viene. Logramos bajar algunas actividades y las vamos haciendo, pero no sería viable, como en otros países, hacer clases online, puesto que el internet se cae a cada minuto. Entre tanto, Keta Stephanie, profesora de la Universidad Central de Venezuela y secretaria de Actas de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios FAPUP, calificó de improvisadas las medidas que está tomando el régimen de Maduro en esta materia. Tanto en el sistema de educación básica como en el sistema de educación universitaria hay mucha improvisación en las medidas que se han tomado. Es decir, el programa, por ejemplo, de educación básica de la escuela en la casa está trasladando a los hogares la responsabilidad de la educación sin crear las condiciones para ello. Es decir, ya sabemos que llevamos varios años en los cuales la responsabilidad del derecho a la educación se ha trasladado a los maestros. Y en el caso de la universidad, los profesores universitarios. Bueno, en el caso de educación básica se está trasladando al hogar, se está haciendo un híbrido entre lo que es educación a distancia y educación en casa, que no es lo mismo, muy improvisado. Se habla de planes, pero son planes que no se han presentado, nadie los conoce.
nadie los conoce, no tiene formulación de objetivos, presupuesto, la creación de las condiciones, metas, cómo los va a evaluar nadie. O sea, no se hizo una evaluación previa de la situación inicial, no se está presentando situación final, etcétera. Hay una oferta engañosa de los programas televisivos que se han dado en el caso de la educación básica, son muy deficientes, los guiones son muy cortos, no da tiempo de ni siquiera copiar las láminas que ponen, hay errores garrafales, imperdonables, que se transmiten por televisión, se le habla a la vez a la familia que al niño, es decir, es una cosa muy improvisada que se debió dejar en manos de expertos, y en el caso del sector universitario se ofrece que los profesores en nuestras casas vamos a garantizar la formación de los profesionales en las mismas condiciones, sin haber evaluado cuál es la capacidad real para ello. En este sentido, a las 7:10 de la mañana de este viernes, Keta Stephanie, secretaria de Actas de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios FAPUF, afirmó que es una oferta engañosa lo que se está planteando en relación a la educación a distancia en las universidades. Que se está haciendo algo que no se está haciendo. Indudablemente en las universidades existe este sistema de educación a distancia. Por ejemplo, yo soy profesora de la UCB. La UCB tiene la experiencia de los estudios universitarios supervisados de la Escuela de Educación durante años. Está la Universidad Nacional Abierta, que es una universidad de educación a distancia. Están los sistemas de educación ya con las tecnologías nuevas, las tecnologías de información y de comunicación, que también se han trabajado con el sistema, por ejemplo, en el caso de la UCB, con un sistema que adaptó tecnología, pedagogía, etcétera, que ya en el año pasado, junto con el sistema de formación del profesorado, el sistema de educación a distancia de la UCB hizo un programa de formación en contingencia en el cual participaron entonces muchos profesores. En este momento han participado alrededor de 500 de la UCB y de otras universidades. Es decir, hay iniciativa, hay sectores donde se puede hacer eso, pero hay otros donde no. En la misma universidad central, que es una situación privilegiada en comparación con la situación del interior, hay muchas deficiencias. Es decir, en el interior tienes universidades que simplemente no se puede, no hay electricidad, o sea, hay cortes de hasta de 12 horas en estados occidentales del país. El caso de las universidades del Oriente ha sido completamente desmantelada. En el caso de la UCLA, bueno, tienen un sistema que no puede funcionar por falta de energía, en fin. Por su parte, Mario Bonucci, rector de la Universidad de los Andes, también destacó las limitaciones de esta educación a distancia en el marco de la cuarentena. En primer lugar, yo debo señalar que la Universidad de los Andes tiene una tradición en educación virtual, en educación a distancia. Incluso tenemos un centro interactivo de estudios a distancia, tenemos una carrera virtual como derecho, tenemos el primer posgrado virtual que se dictó en el país de computación es de la Universidad de los Andes. Vale decir que tenemos toda una plataforma y experiencia para trabajar con el tema de la educación a distancia. Sin embargo, yo debo señalar que este régimen, yo siempre he dicho que este régimen odia a las universidades. Tuvimos un decreto 6649, restricciones presupuestarias, no nos llega ningún solo bolívar para las nuevas tecnologías, vale decir, y tenemos una desactualización tecnológica que hace difícil atender a los estudiantes. Mario Bonucci destacó como ejemplo de esta limitación los constantes apagones que se registran en el estado Mérida. Podríamos pensar que puede hacerse de manera diacrónica, pero hacer educación a distancia no es coser y cantar como cree la gente, ni es montar un programa en un televisor, ni es montar un contenido en un computador. No, es tratar de montar contenidos que interactúen con un usuario de tal manera que ese usuario desarrolle habilidades y competencia necesaria para ejercer una carrera. Nosotros no podemos, y disculpa la expresión que no es propia de un rector, nosotros no podemos ni debemos andar pirateando. Entonces, hay carreras que no han, o profesores que no han incursionado en las tecnologías o en la metodología de educación a distancia, y hacerlo de esta manera puede producir un efecto contraproducente. Sin embargo, la universidad está exhortando a todos sus profesores para que, utilizando no solamente las plataformas que tenemos en la universidad,
sino que puede utilizar hasta un teléfono celular, WhatsApp, puede utilizar cualquier cosa para interactuar con sus estudiantes y de alguna manera en aquellas asignaturas donde sea posible adelantar el tema. Pero bueno, el otro tema es: los estudiantes tienen una computadora, los estudiantes tienen un teléfono inteligente con el que interactuar, y si la tienen electricidad y tienen conectividad. Como puedes darte cuenta, es una tarea bastante ardua poder hacer educación a distancia. Entre tanto, Fran Monroy, periodista especializado en informática y telecom, aseguró que el país no está preparado para la educación masiva por Internet. Que tiene evidentemente un vértice, que es el problema en general de conexión en Venezuela. Allí no solo diría las bajas velocidades, que ya lo sabemos, sino el problema eléctrico y el problema de hurto y de cables que tienen en muchos sitios de Venezuela sin conexión. Esa es la primera, el primer tercio. El segundo tercio, también importante, es el hecho de no saber, no tener unas herramientas tecnológicas probadas. Es decir, existen muchas herramientas tecnológicas para dictar clases a distancia, algunas hechas a la medida, otras desarrollos locales. En Venezuela me han contactado por lo menos 4 empresas para dar a conocer su software, y hay otro software como Google Classroom, que digamos es el genérico que puedes utilizar, pero ahí vamos al tercer tercio de esta ecuación. Necesitamos que los contenidos educativos estén listos para ser empacados online, porque no es tan sencillo. No es educación a distancia, no es mandar una tarea por WhatsApp, es generar una metodología que tenga la misma efectividad que la enseñanza en clase, basada tanto en la adecuación de los contenidos programáticos como en la tecnología. 9:21. Nos pregunta nuestra oyente Maribel Meléndez a través del chat de RCR que ocurrió una situación irregular en el Colegio San José de Tarbes, ubicado aquí en El Paraíso. Efectivamente, el concejal del municipio Libertador, Jesús Armas, escribió en su cuenta de Twitter acerca de esto. Según los reportes de los vecinos, en este instituto educativo privado estarían efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y se escucharon algunas detonaciones. Los vecinos del Paraíso denuncian un intento de ingreso ilegal en el Colegio San José de Tarbes. Esto lo escribió el concejal por el distrito capital, Jesús Armas, en su cuenta de Twitter. Ocurrió la noche de este jueves. Con esto nosotros vamos a publicidad, pero no se vaya porque tenemos más. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR755, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Dosis Alternativas, una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología.
Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. 9:24. Tenemos que en materia internacional, en medio de las críticas y las dudas sobre la veracidad de las cifras, el gobierno chino revisó sus cifras sobre el COVID-19 y anunció este viernes 1.300 muertos adicionales en la ciudad de Wuhan, donde se originó esta pandemia. Entre tanto, los balances oficiales chinos de contagios y decesos por el nuevo coronavirus provocan desde hace semanas las sospechas de muchos gobiernos, como el de Francia. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional nos amplían la información. Macron estima que hay zonas oscuras en la gestión de la epidemia del coronavirus por China. En una entrevista en el diario británico Financial Times, el presidente francés asegura que no hay que ser naif y pensar que Pekín ha gestionado mejor la crisis que otros países. Dice literalmente, hay cosas que ocurrieron y que no sabemos. La relación entre China y Francia se ha deteriorado en los últimos días. El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, acaba de convocar al embajador chino en París, que había publicado un texto en el que acusaba al gobierno francés de haber abandonado a las personas mayores en las residencias, dejándolos a la merced del coronavirus. Francia se suma así al descontento y la desconfianza que ya habían mostrado Estados Unidos y Reino Unido. Londres advirtió este jueves a China que deberá responder a cuestiones difíciles como por qué no se paró la expansión del virus más temprano, y Estados Unidos le acusa de haber disimulado la gravedad de la epidemia, por lo que congeló los fondos a la Organización Mundial de la Salud, a la que acusa de minimizar el virus alineándose con los chinos. Rusia ha salido en defensa de su vecino, afirmando que en este contexto de lucha mundial contra la pandemia, las críticas contra Pekín son contraproductivas. Por su parte, el gobierno alemán consideró hoy, un mes después de la introducción de medidas restrictivas para controlar la propagación del coronavirus, que la pandemia en el país es controlable. En una rueda de prensa para hacer un primer balance sobre la eficacia de las medidas adoptadas, el ministro de Sanidad, Jens Spahn, afirmó que el frenazo total acordado hace 4 semanas por el gobierno federal y los Länder han sido un éxito y se mostró convencido de que el brote es controlable. Entre tanto, en Brasil, Jair Bolsonaro destituyó al ministro de Salud en plena crisis del COVID-19. Los detalles en el siguiente reporte. La economía y el empleo deben volver a la normalidad, dijo el presidente de Brasil minutos después de que se diera a conocer la destitución de su ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta. El escogido para el cargo es Nelson Teich, oncólogo que ha defendido que salud y economía no compiten, sino que son complementarios. Es una honra para mí este cargo, declaró Teich, y hay sintonía entre el presidente Bolsonaro y yo a la hora de trabajar para que el país retome la vida normal. Bolsonaro ha criticado a gobernadores y alcaldes que decretan en sus respectivas poblaciones medidas de cuarentena y restricción de movimientos. Ha dicho que ese era un derecho constitucional que él nunca iría a limitar. Las desavenencias entre Bolsonaro y Luis Enrique Mandetta comenzaron hace unas semanas ante el protagonismo creciente del exministro de Salud y su defensa de la reclusión en los hogares como modo de combatir la propagación del coronavirus. Brasil tiene más de 30.000 casos confirmados de coronavirus y casi 2.000 muertos. Estados como São Paulo, Amazonas, Ceará o Río de Janeiro ya han alertado sobre la inminencia o la realidad de un colapso en sus sistemas de salud. Así llegamos al final. Que tengan un feliz fin de semana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse.
RCR 750 AM.